Hola queridos amigos y amigas. Hoy vamos a sumergirnos en un sentimiento complejo, una paradoja emocional que muchos experimentan, pero que a menudo se silencia por temor a ser malinterpretados, a parecer desagradecidos o incluso a no comprenderse a uno mismo. Hablamos de la jubilación, esa etapa de la vida tan largamente anhelada por tantos, idealizada como la cúspide de la recompensa tras décadas de incesante esfuerzo laboral, el merecido y dorado descanso del guerrero, la tierra prometida donde el tiempo, por fin, nos pertenece por completo. Se nos pinta un cuadro idílico, mañanas sin la tiranía del despertador, días llenos de ocio creativo, viajes soñados, la oportunidad de dedicarse a hobbies olvidados o nunca iniciados, una existencia liberada de las ataduras de horarios estrictos y responsabilidades profesionales. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad de esa libertad conquistada se siente menos como un premio y más como una especie de confinamiento sutil, una condena no escrita? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de la esperada y publicitada alegría desbordante, lo que emerge con fuerza desde el interior es una sensación persistente y desconcertante de estar castigada, como si, de manera inexplicable, nos hubieran enviado a un rincón apartado, sin una tarea clara que cumplir, excluidos del bullicio productivo y de la aparente relevancia del mundo activo que hasta hace poco era el nuestro? Es una paradoja ciertamente dolorosa y, para muchos, inesperada. Después de años, incluso décadas, contando los días, marcando el calendario, fantaseando con este momento de liberación, un número significativo de personas se encuentra con un vacío existencial que no habían previsto, una libertad que, en lugar de aligerar la carga de la vida, parece añadir un peso nuevo y desconocido. No se trata, en la mayoría de los casos, de que no se valore el no tener que madrugar bajo cualquier circunstancia o el liberarse del estrés inherente a muchas profesiones. El alivio inicial es real y bienvenido. Sin embargo, lo que subyace es algo más profundo, más intrínseco a la condición humana. Es la sensación penetrante de que, al dejar atrás el mundo del trabajo remunerado, se ha perdido algo mucho más significativo que un simple empleo o una fuente de ingresos. Se ha perdido una estructura vital que organizaba los días, las semanas y los años. Se ha diluido una parte importante de la identidad personal y social. Se ha esfumado una fuente cotidiana de validación, reconocimiento y, en muchos casos, incluso, un propósito claro y tangible que daba forma y dirección a la existencia. Y cuando ese andamiaje fundamental, construido a lo largo de tanto tiempo, desaparece de golpe o se desmantela progresivamente, la recién adquirida libertad puede sentirse como un océano vasto, imponente y sin orillas visibles, donde uno flota a la deriva, sin una brújula fiable ni un destino claro en el horizonte. Es la libertad del náufrago, que anhela tierra firme. Una de las primeras y más impactantes realidades que golpea con fuerza es la disolución, o, al menos, la profunda transformación de la identidad profesional. Durante la mayor parte de la vida adulta, uno fue el ingeniero que diseñaba puentes, la maestra que inspiraba a generaciones, el contable que cuadraba las cifras imposibles, la enfermera que cuidaba con dedicación. Ese rol profesional no solo definía una función específica en la sociedad, sino que también otorgaba un lugar reconocible en el mundo, una etiqueta que facilitaba la presentación ante otros, una fuente de orgullo personal y un conjunto de interacciones, desafíos y responsabilidades que día tras día moldeaban y reforzaban la autoimagen. Al cruzar el umbral de la jubilación, la pregunta ¿y ahora quién soy yo? Más allá de lo que hacía, puede resonar en el silencio de los nuevos días con una fuerza abrumadora y desestabilizadora. De repente, esa etiqueta que nos acompañó durante tanto tiempo,
que nos definía ante nosotros mismos y ante los demás, se desvanece o pierde su relevancia principal y puede sentirse como si una parte fundamental de nuestro ser, de nuestra historia personal, hubiera sido borrada o archivada. La sociedad, a menudo de manera inconsciente, contribuye a esta sensación, con preguntas bien intencionadas, pero que pueden herir, como ¿y qué haces ahora que estás jubilado? Formuladas a veces con un tono que, intencional o no, puede interpretarse como si el no hacer nada productivo, entendido en términos estrictamente laborales y económicos, equivaliera a ser una persona menos valiosa, menos interesante o menos digna de consideración. Luego está la confrontación con la llamada tiranía del tiempo no estructurado, aquello que desde la distancia del trabajo parecía el mayor de los lujos, días enteros desplegándose ante nosotros sin obligaciones fijas, sin horarios impuestos desde el exterior. Puede convertirse, paradójicamente, en una carga pesada y difícil de gestionar. Las primeras semanas, quizás los primeros meses, pueden ser de genuino disfrute, de ponerse al día con el sueño acumulado, de realizar esas pequeñas tareas domésticas o personales que siempre quedaban postergadas, de simplemente saborear la ausencia de presión. Pero cuando la novedad inicial se agota, cuando el encanto de la descompresión se desvanece, la ausencia de una rutina establecida, de metas diarias o semanales que antes venían impuestas por el trabajo, puede generar una profunda sensación de desasosiego, de días que se escurren entre los dedos como arena fina, sin dejar huella, sin pena ni gloria. Es como encontrarse de repente en un vasto escenario, con todas las luces encendidas, pero sin guión, sin director y sin una obra clara que representar. La libertad de elegir cómo llenar cada hora, cada minuto, es inmensa, sin duda, pero también puede ser abrumadoramente paralizante si no se ha cultivado previamente una vida interior rica, si no se poseen intereses sólidos y autónomos que puedan florecer ahora con plenitud, o si no se tiene la disciplina o la motivación para crear nuevas estructuras. El castigo aquí no es una imposición externa, sino la confrontación directa con un vacío que antes el trabajo, con sus demandas y sus rutinas, llenaba casi por completo, y la difícil, a veces hercúlea, tarea de construir un nuevo significado, una nueva arquitectura para el tiempo, desde cero, desde dentro. Otro aspecto fundamental que contribuye poderosamente a esta sensación de aislamiento o castigo es la merma, a veces drástica e inesperada, de las interacciones sociales significativas y cotidianas. El entorno laboral, con todas sus complejidades, sus tensiones y sus satisfacciones, es también, y de manera muy importante, un ecosistema social vibrante. Los compañeros de trabajo, con quienes se compartían no solo tareas, sino también cafés, confidencias, bromas y preocupaciones. Los clientes o usuarios, con quienes se establecían relaciones profesionales que a menudo trascendían lo meramente transaccional. Los proveedores, los colaboradores de otras áreas, incluso las personas que uno encontraba rutinariamente en el trayecto diario al trabajo, formaban una red de contactos humanos, una urdimbre de relaciones que, aunque no todas fueran de amistad íntima, proporcionaban un sentido de conexión, de pertenencia y de estímulo social constante. Con la jubilación, esta red tejida a lo largo de años puede reducirse drásticamente o, en algunos casos, desaparecer casi por completo de la noche a la mañana. Las conversaciones casuales junto a la máquina de café, el intercambio de ideas en una reunión de equipo, la celebración de los pequeños logros colectivos, el simple hecho de sentirse parte de un grupo con objetivos comunes, todo eso se extraña profundamente, dejando un hueco que es difícil de llenar. Si no se cuenta previamente con una red social sólida y diversificada, fuera del ámbito estrictamente laboral,
o si no se es proactivo y persistente en construir nuevas conexiones y mantenerlas existentes, la soledad puede convertirse en una compañera constante y no deseada. Y la soledad, cuando no es una elección consciente y temporal, sino una condición impuesta por las circunstancias o por la inacción, se siente indudablemente como un castigo, un aislamiento forzado del flujo vital de la comunidad, una desconexión del pulso del mundo. A esto se suma, en muchos casos, y con un impacto emocional considerable, la sensación persistente de inutilidad o irrelevancia. Mientras se estaba activo laboralmente, uno se sentía, en mayor o menor medida, parte de un engranaje funcional. Contribuía con sus habilidades específicas y sus conocimientos acumulados. Resolvía problemas, producía algo tangible o intangible que tenía un valor para otros, recibía un feedback, positivo o negativo, pero feedback al fin sobre su desempeño. Esta sensación de ser útil, de ser necesario para algo o para alguien, de tener un impacto, por pequeño que fuera, en el entorno, es un componente vital de la autoestima y del sentido de propósito. Al jubilarse, especialmente si no se encuentran rápidamente nuevas formas de contribuir, de aplicar los propios talentos o de sentirse valorado por la comunidad o por el círculo cercano, puede surgir la dolorosa y a menudo infundada idea de que ya no sirvo para nada. Mis conocimientos y mi experiencia ya no son requeridos por nadie. Me he vuelto invisible para el mundo productivo, o incluso, en los casos más extremos, soy una carga para mi familia o para la sociedad. Es como si, de un día para otro, la sociedad nos entregara una medalla por los servicios prestados y, acto seguido, nos dijera con una palmadita en la espalda: muchas gracias por todo, ha sido un placer. Ya puede retirarse a un segundo plano y dejar paso a los más jóvenes. Este mensaje, aunque rara vez se expresa de manera tan cruda y explícita, se siente a menudo en el aire, en las actitudes, en la falta de consulta, y puede minar profundamente el ánimo y la percepción del propio valor. Las expectativas no cumplidas, o el choque entre la idealización previa de la jubilación y la realidad cotidiana de la misma, también juegan un papel crucial en este sentimiento de frustración que puede interpretarse como un castigo inmerecido. Durante años, quizás décadas, se fantaseó con la jubilación ideal. Se imaginaron viajes exóticos a lugares remotos, una dedicación plena y gozosa a esos hobbies que siempre se quisieron desarrollar, tiempo de calidad ilimitado y armonioso con la familia, especialmente con los nietos. Pero la realidad, al llegar, puede ser muy distinta y mucho más prosaica. Quizás la salud, que antes se daba por sentada, ya no acompaña como antes, imponiendo limitaciones físicas que impiden ciertas actividades o viajes soñados. Quizás la situación económica real, una vez calculada la pensión y los gastos, no permite esos grandes dispendios que se habían proyectado con ilusión. Quizás los hijos y nietos, inmersos en sus propias vidas ocupadas, sus trabajos, sus estudios y sus compromisos sociales, no disponen del tiempo o la disponibilidad que uno ingenuamente imaginaba compartir con ellos. O quizás, simplemente, esos hobbies que parecían tan atractivos y absorbentes desde la distancia del trabajo ajetreado, ahora, con tiempo ilimitado para practicarlos, pierden parte de su encanto inicial, se vuelven repetitivos o, sencillamente, no logran llenar el vacío existencial como se esperaba. Esta brecha, a veces un verdadero abismo, entre el sueño largamente acariciado y la realidad tangible de la jubilación, puede generar una profunda decepción, un sentimiento de desencanto, casi como si la vida nos hubiera jugado una mala pasada, prometiendo un paraíso que al final resulta ser un paisaje mucho más árido o complejo de lo anticipado. No podemos olvidar además
la confrontación más directa y a menudo ineludible con el propio proceso de envejecimiento y la conciencia de la finitud. La jubilación marca, para muchos, de manera simbólica y social, el paso oficial a la tercera edad o edad dorada, una etapa que, a pesar de los eufemismos, la sociedad en general y los medios de comunicación a menudo asocian predominantemente con el declive físico y mental, con la dependencia y con la cercanía del final de la vida. Con una mayor cantidad de tiempo libre para la introspección, para el pensamiento no dirigido por las urgencias externas, pueden surgir con más frecuencia reflexiones sobre el paso inexorable del tiempo, sobre las oportunidades perdidas o no aprovechadas, sobre las decisiones tomadas y sus consecuencias, y sobre la propia mortalidad. Si no se ha realizado un trabajo previo de aceptación serena de estas realidades, si no se ha cultivado una filosofía de vida que otorgue sentido también a esta etapa, o si no se encuentran nuevas fuentes de trascendencia o legado, este encuentro frontal con la propia vulnerabilidad y la limitación temporal puede ser difícil de gestionar emocionalmente y puede contribuir significativamente a esa sensación de estar en una especie de sala de espera, castigada a aguardar el desenlace sin un papel activo que desempeñar. Además, existe una presión social, a veces sutil y otras veces bastante explícita, para disfrutar de la jubilación, para estar constantemente feliz y activo. Familiares, amigos, conocidos e incluso la publicidad proyectan una imagen de la persona jubilada ideal, como alguien siempre sonriente, viajando, practicando deportes, rodeada de amigos, viviendo una segunda juventud. Se espera que uno esté feliz, relajado, ocupado en actividades placenteras. Cuando los sentimientos internos son de vacío, aburrimiento, ansiedad, tristeza o desorientación, puede surgir una intensa culpa y una sensación de inadecuación. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no estoy disfrutando de esto como debería? Todos me dicen qué suerte tengo de estar jubilado. Y yo me siento así. Esta incapacidad para cumplir con el deber ser de la jubilación feliz y modélica puede intensificar la sensación de castigo, como si uno estuviera fallando personal y socialmente en esta última y supuestamente dorada etapa de la vida. Es de vital importancia entender y transmitir a quienes puedan estar sintiéndose así que este complejo sentimiento de estar castigada o penalizada en la jubilación no es, en absoluto, una señal de debilidad personal, de fracaso, ni mucho menos de ingratitud hacia las circunstancias. Es una respuesta humana profundamente comprensible y legítima a una transición vital de enorme magnitud, una de las más significativas junto con la adolescencia o la paternidad, maternidad, que implica pérdidas reales y tangibles de rol, de estructura, de contactos sociales, de ingresos en algunos casos, y la necesidad imperiosa de una profunda reestructuración interna y externa. Es, en muchos sentidos, un proceso de duelo por una vida que ya no es, por una identidad que se ha transformado, y al mismo tiempo, la confrontación con la incertidumbre y la ansiedad que genera una vida futura que aún no ha tomado una forma clara y satisfactoria. Reconocer la validez y la normalidad de estos sentimientos, sin juzgarlos, es el primer paso fundamental para poder transitarlos de una manera constructiva. No se trata de negar la libertad y las oportunidades que también ofrece la jubilación, sino de aprender a habitar esa libertad de una manera que nos nutra, nos dé sentido y nos devuelva la sensación de propósito y pertenencia al mundo. La clave para trascender esta sensación podría estar en un cambio profundo de perspectiva. En lugar de ver la jubilación primordialmente como un final, como el cierre de un capítulo importante, empezar a considerarla como un nuevo comienzo, como una página en blanco, o mejor aún,
como un lienzo en blanco sobre el cual tenemos el privilegio y también la responsabilidad de pintar un nuevo paisaje vital. Esto implica, necesariamente, un trabajo activo y consciente de exploración y autoconocimiento. ¿Qué me interesa realmente ahora, en este momento de mi vida, más allá de lo que se esperaba de mí o de lo que hacía por obligación? ¿Qué habilidades, talentos o pasiones he dejado dormidas o desatendidas durante años por falta de tiempo o energía? ¿De qué maneras puedo contribuir al mundo, a mi comunidad, a mi familia, desde mi nueva posición, con la riqueza de la sabiduría y la experiencia acumuladas a lo largo de una vida entera? Quizás la respuesta se encuentre en el voluntariado, dedicando tiempo a causas que nos importan. Quizás en aprender algo completamente nuevo, un idioma, un instrumento musical, una habilidad tecnológica que nos desafíe y nos mantenga mentalmente activos. Quizás en retomar estudios formales o informales. Quizás en fortalecer y profundizar los lazos afectivos existentes o en construir nuevas amistades. Quizás en dedicar tiempo sistemático a la creatividad en cualquiera de sus formas: escritura, pintura, jardinería, cocina, artesanía. O quizás en un compromiso renovado con el cuidado integral del cuerpo y del espíritu a través del ejercicio, la meditación o prácticas contemplativas. El castigo que se siente a menudo reside, en gran medida, en la pasividad, en la expectativa, a veces inconsciente, de que la felicidad, el sentido o la ocupación gratificante lleguen solos, como por arte de magia, simplemente por el hecho de estar jubilado. Pero la jubilación, como cualquier otra etapa significativa de la vida, requiere ser construida activamente, día a día. Requiere una dosis importante de curiosidad para explorar nuevos caminos, valentía para probar cosas nuevas y salir de la zona de confort, y también una gran dosis de paciencia y autocompasión con uno mismo durante el inevitable proceso de adaptación y ajuste, que puede llevar tiempo y tener altibajos. No hay una fórmula mágica universal, y lo que funciona maravillosamente para una persona puede no tener ningún sentido para otra. Se trata, en esencia, de un viaje profundamente personal de redescubrimiento y reinvención. Es fundamental recordar y afirmar con rotundidad que el valor intrínseco de una persona no reside únicamente, ni siquiera principalmente, en su productividad laboral o en su capacidad de generar ingresos económicos. Reside en su ser, en su esencia humana, en su capacidad de amar y ser amado, de aprender y enseñar, de compartir y recibir, de sentir y empatizar, de crecer y evolucionar hasta el último aliento. La jubilación, vista desde esta perspectiva más amplia y humanista, puede ser precisamente la oportunidad dorada para conectar con esas dimensiones más profundas y a menudo descuidadas de la existencia, aquellas que el ritmo frenético y las exigencias del mundo laboral frecuentemente relegaban a un segundo o tercer plano. Puede ser el momento privilegiado para cultivar la amistad con más dedicación, para sanar viejas heridas emocionales, para perdonar y perdonarse, para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cotidiana con una nueva conciencia y gratitud, para contemplar la belleza del mundo con ojos renovados, para leer todos esos libros pendientes, para escuchar música con el alma, para simplemente ser. Sentirse castigada o en un limbo tras la jubilación es una señal de alerta importante, un mensaje del interior que nos indica que algo fundamental necesita atención, que hay una necesidad insatisfecha de conexión significativa, de propósito vital, de reconocimiento y de crecimiento personal. En lugar de sucumbir a ese sentimiento de desánimo o resignación, podemos utilizarlo como un potente motor para la búsqueda, para la experimentación, para la reinvención valiente de nosotros mismos.
La libertad que ofrece la jubilación, aunque inicialmente pueda sentirse abrumadora, vacía o incluso amenazante, también encierra un potencial inmenso para el desarrollo personal, para la satisfacción profunda y para la realización de anhelos largamente postergados, si nos atrevemos a explorarla con una mente abierta, con un corazón dispuesto y con una actitud proactiva. No es, en última instancia, un castigo impuesto desde fuera, sino quizás un desafío existencial, el desafío de encontrar la alegría, la paz y el significado más allá de las estructuras conocidas y de las identidades previas, en el vasto y a menudo inexplorado territorio de nosotros mismos y de nuestras posibilidades aún latentes. Mis queridos amigos y amigas, si se reconocen en estas palabras, si este sentimiento resuena en su interior, quiero que sepan con certeza que no están solos, que no hay nada de malo en ustedes por sentirse así. Es una experiencia compartida por muchísimas personas en esta transición vital, aunque no siempre se hable de ella abiertamente por los tabúes sociales o por la propia dificultad para articularla. La buena noticia, la luz al final del túnel, es que este sentimiento no tiene por qué ser una condena permanente ni definir el resto de sus vidas. Con una buena dosis de autocompasión, tratándose con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerían a un buen amigo en una situación similar, con una búsqueda activa y curiosa de nuevas fuentes de interés y compromiso, y con la firme disposición a redefinir lo que significa para cada uno vivir una vida plena, satisfactoria y con sentido en esta nueva y extensa etapa, es absolutamente posible transformar esa dolorosa sensación de castigo en una vivencia de auténtica libertad, de renovado propósito y de serena aceptación. La jubilación no es el final del camino, ni una estación de espera pasiva. Es, más bien, una curva pronunciada en el sendero de la vida que nos invita, y a veces nos obliga, a reducir la velocidad, a mirar el mapa con otros ojos y a descubrir paisajes nuevos e inesperados, tanto dentro como fuera de nosotros. Atrévanse a explorar esos nuevos territorios con esperanza y coraje.